Jamás imaginé que un día mi rostro aparecería en las noticias. Jamás pensé que mi nombre estaría asociado a un crimen tan cruel como robar un bebé. Pero así empezó todo, con un simple paseo por un hospital y un pasado que llevaba 20 años enterrado. Me llamo Laura, tengo 45 años, y hace 2 décadas perdí a mi hijo recién nacido. O al menos, eso fue lo que me hicieron creer. Aquella mañana, acompañaba a mi vecino Benjamín al hospital para visitar a su hermana, que acababa de dar a luz. Los pasillos estaban llenos de gente, ancianos en sillas de ruedas, niños llorando, enfermeras corriendo con bandejas metálicas. El olor a desinfectante me golpeó el pecho y, en un instante, volví a ser la mujer de 25 años que salió de este mismo hospital con los brazos vacíos. ¿Estás bien, Laura?, preguntó Benjamín, notando cómo mis manos temblaban. Sí, solo recuerdos, nada más. Llegamos al 3er piso, maternidad. Un mundo paralelo lleno de globos rosas, flores frescas, peluches, risas y fotografías. Para muchos, un lugar de alegría. Para mí, un recordatorio de lo que jamás tuve. La hermana de Benjamín, Camila, nos recibió con una sonrisa cansada. En sus brazos, sostenía a su bebé recién nacida. Mira, Laura dijo, se llama Sofía. Me acerqué. La observé, y algo dentro de mí se rompió. Sofía tenía una expresión tan familiar, una forma de fruncir el ceño, que me atravesó el alma. Era absurdo, lo sabía, pero no pude evitarlo. Su pequeño rostro despertó un dolor que creía olvidado. Intenté concentrarme en la conversación, en los regalos que habíamos traído, en las bromas tontas de Benjamín, pero mi mente no estaba allí. Estaba 20 años atrás, en una sala fría, escuchando a un médico decir: «Lo siento, el bebé no sobrevivió». Esa frase me había perseguido toda la vida. De repente, una enfermera entró en la habitación. «Señora Camila, vamos a llevar a la niña para unos controles de rutina». De rutina. Exactamente la misma palabra que escuché el día que perdí a mi hijo. Camila entregó a la bebé, y mientras la enfermera se llevaba a Sofía, pude sentir mi respiración acelerarse. No sabía por qué, pero mis piernas se movieron solas. Salí de la habitación con la excusa más vieja del mundo. «Voy por un café, ahora vuelvo». Pero no fui por café. Seguí a la enfermera por el pasillo, manteniendo la distancia. Cada paso que daba me envolvía una sensación de déjà vu, como si avanzara hacia un capítulo que la vida no quería que leyera. La enfermera dobló hacia una sala semioscura. Desde la puerta entreabierta pude ver varias cunas transparentes, monitores, pequeñas mantas, y entonces lo vi. Un bebé envuelto en una manta azul. La misma manta que usaban hace 20 años. La misma que envolvió a mi hijo por menos de 1 hora. «Cálmate, Laura», me dije. «Es solo una coincidencia. Solo eso». Pero mi corazón no escuchaba razones. Me incliné un poco más para observar cuando la enfermera levantó al bebé. Fue entonces cuando vi el brazalete en su muñeca. Un pequeño trozo de plástico blanco con letras negras. Ramírez. Mi apellido. Mi respiración se cortó. Mis manos sudaron. Y, por un instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Señora», dijo la enfermera, al notar mi presencia, «aquí no puede estar». Pero ya era tarde. Yo ya había visto suficiente para entender que algo no encajaba. Algo que llevaba 20 años oculto acababa de asomarse entre las sombras, y mi vida no volvería a ser la misma.
Salí del pasillo, tambaleándome, con el corazón golpeando mis costillas como si quisiera escapar. Me apoyé contra la pared fría y traté de respirar. Pero, ¿cómo se respira cuando el pasado, ese que creías enterrado, vuelve a levantarse frente a ti con el nombre de tu familia? Ramírez. Mi apellido en la muñeca de un bebé recién nacido. Era imposible. Era absurdo. Era aterrador. Intenté convencerme de que se trataba de otra familia, otra coincidencia, otra casualidad cruel del universo. Pero algo dentro de mí, ese instinto visceral que una madre jamás pierde, aunque la priven de su hijo, gritaba que no, que había algo más, algo que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Me dirigí al baño, cerré la puerta y apoyé ambas manos sobre el lavabo. Mi reflejo temblaba. Yo también. 20 años, susurré. ¿Cómo podría ser? Recordé el día de mi parto. Recordé el rostro inexpresivo del médico, los gestos nerviosos de las enfermeras, las miradas evitadas. Recordé que no me dejaron ver el cuerpo. Recordé que solo me entregaron un informe y una disculpa mecánica. Su bebé nació con complicaciones. Lo sentimos mucho. Ya no había nada que hacer. Pero ninguna madre se traga esas palabras sin que la duda germine lentamente como una semilla amarga. Respiré hondo, salí y caminé hacia la cafetería, intentando calmarme. Ahí fue cuando todo se derrumbó. 3 policías entraron apresuradamente al hospital. Una enfermera los guiaba con pasos rápidos. Y detrás de ellos, Benjamín, sorprendido, con la mirada clavada en mí. Laura, gritó. Me giré lentamente. Tenía el rostro blanco, como tiza. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Los policías caminaron directo hacia mí. La gente nos observaba. Un murmullo denso llenó el ambiente. ¿Señora Laura Ramírez?, preguntó el oficial. Sí. Está detenida bajo sospecha de intento de secuestro de un menor. El mundo dejó de tener sonido. Las palabras se estrellaron contra mí como un golpe seco. ¿Qué? ¿Yo? No hice nada. Las manos del oficial se acercaron para esposarme. Los ojos de los presentes me atravesaban con repulsión y miedo. Tenemos testigos, dijo él, que la vieron siguiendo a la enfermera y acercándose al área restringida de neonatología. Solo estaba. Mi voz se quebró. Solo estaba mirando. No toqué a nadie. No hice nada. Pero no importaba. Allí estaba yo, esposada, empujada hacia una salida llena de personas que me señalaban como si fuera un monstruo. Benjamín, diles, suplicaba. Tú estabas conmigo. Sabes que nunca haría algo así. Pero Benjamín solo bajó la mirada, confundido, asustado, y ese silencio dolió más que las esposas. Me condujeron a una pequeña sala en el hospital, una habitación usada para emergencias psicológicas o denuncias internas. Me hicieron sentar. Un oficial joven tomó notas, mientras una doctora me observaba como si fuera un caso clínico. ¿Por qué siguió a la enfermera?, preguntó él. Porque tragué saliva, temblando, porque vi algo extraño. Vi un apellido. Ramírez, el mío. Ambos se miraron entre sí, intercambiando una expresión que me hizo sentir aún más loca. Señora, respondió la doctora, es un apellido muy común. No podía ser por eso. Pero era igual, insistí. La misma forma, las mismas letras. La manta. ¿La manta?, preguntó el policía, frunciendo el ceño. Era igual a la que envolvió a mi hijo hace 20 años.
El silencio cayó como un cuchillo. La doctora cerró su libreta con un suspiro. Laura, dijo en un tono compasivo, pero condescendiente, usted perdió un bebé. Es normal que ciertos estímulos despierten recuerdos dolorosos, pero eso no justifica. No estoy confundida. No estoy loca, grité. 2 enfermeros se acercaron, preparados para intervenir. Yo solo apreté los dientes para no romperme otra vez. Vamos a verificar todo, dijo finalmente el oficial. Pero mientras tanto, deberá permanecer aquí hasta que tengamos claridad. Me sentí atrapada, humillada, desnuda ante la maldad del mundo. ¿Era eso lo que merecía después de 20 años de dolor silencioso? ¿Ser tratada como una criminal cuando solo quería entender? Pero la vida aún no había terminado de destruirme. Aún faltaba la parte más oscura, porque esa noche, mientras esperaba, entró una mujer con bata azul y expresión seria. Traía una carpeta en la mano. Señora Ramírez, dijo, necesito hablar con usted sobre algo que descubrimos. La miré, sin aire. Ella respiró hondo y añadió, sobre su hijo nacido hace 20 años. Y allí, por primera vez en 2 décadas, sentí que la verdad estaba a solo un suspiro. La mujer de la bata azul cerró la puerta detrás de ella, con un cuidado casi quirúrgico. Su rostro estaba tenso, pero no mostraba hostilidad, más bien una seriedad profunda, como si cargara con un peso que no le pertenecía. Se sentó frente a mí. Antes de continuar, dijo, necesito que comprenda que lo que voy a decirle no es información oficial todavía, pero había cosas registradas en su expediente que no concuerdan con lo que usted recibió hace 20 años. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? ¿Cosas? Pregunté con voz quebrada. Ella abrió la carpeta. Papel amarillento. Documentos viejos. Nombres tachados. Firmas casi borradas. Según el archivo continuó, su hijo no falleció al nacer. El mundo se apagó. Era como si alguien hubiera arrancado la gravedad del lugar. Sentí que caía en un vacío sin fondo. No, susurré, negando con la cabeza. Me lo dijeron claramente. Mi bebé no respiraba, no sobrevivió. Eso fue lo que figura en su informe oficial, respondió. Pero este archivo no coincide con esa versión. Me mostró la hoja, y allí estaba, neonato trasladado a área de observación. Madre no notificada. Mi garganta se cerró. ¿Cómo que no notificada? Jadeé. Yo era la madre. Lo sé, respondió ella. Y por eso mismo este expediente es extremadamente grave. Mis manos comenzaron a temblar. Tuve que agarrar la silla para no desmayarme. ¿Dónde está mi hijo? Pregunté. ¿Dónde lo llevaron? La mujer bajó la mirada. No tenemos esa información aún. El documento termina allí. Y lo que es peor, el médico responsable falleció hace años. Y la enfermera principal nunca regresó a trabajar después de ese día. Era demasiado. Un horror que ningún corazón preparado podría soportar. Entonces, balbuceé. ¿Me engañaron? Todo indica que sí. Me mordí los labios, hasta sentir sangre. Un llanto antiguo, encerrado durante 2 décadas, rugió dentro de mi pecho como un animal liberado. Pasé horas en aquella sala, sin moverme, sin hablar. Solo repetía en mi mente, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Pero con esa esperanza nacía un miedo aún más devastador. ¿Quién lo tenía? ¿Dónde estaba? ¿Había sido querido o usado? ¿Había sufrido? ¿Me había buscado? Y lo peor, me odiaría cuando supiera que yo acepté su muerte sin luchar.
La puerta se abrió nuevamente. Entró el oficial que me había detenido. Señora Ramírez, dijo con voz más suave. De acuerdo con la nueva información, las acusaciones en su contra quedan retiradas. Puede marcharse. Asentí sin poder agradecer. No tenía fuerzas para nada. Salí del hospital con pasos lentos, como si mi cuerpo no me perteneciera. Benjamín me esperaba afuera, nervioso. Laura, yo, dijo él acercándose. No ahora, respondí. Por favor. Él asintió, respetando por primera vez mi silencio. Al llegar a casa, encendí todas las luces. No quería oscuridad. No quería sombras. Necesitaba verlo todo, entenderlo todo. Abrí mis cajas viejas, una por una. Saqué el pequeño gorro que le había tejido, la pulsera que jamás llegó a usar, las ecografías dobladas y gastadas por los años. Las toqué con manos temblorosas. «Te buscaré», susurré en voz baja. «Aunque tenga que derribar el mundo para encontrarte, hijo mío, te buscaré». Y entonces recordé algo, un detalle mínimo, perdido en mi memoria. La enfermera, su mirada evasiva, el sonido metálico al dejar caer algo en un carrito, un llavero con un símbolo peculiar, un pequeño sol. No sabía por qué ese recuerdo regresaba ahora, tan nítido. Pero, cuando lo visualicé, algo dentro de mí encajó como un puzzle oculto. «Ese sol», murmuré. «Ese símbolo». Corrí al dormitorio, abrí un cajón antiguo y rebusqué hasta sacar una caja pequeña de madera. Adentro había una tarjeta vieja del hospital, entregada años atrás durante controles prenatales. En una de las esquinas, allí estaba el símbolo. El mismo sol. Mi corazón comenzó a golpear fuerte. Esa enfermera no había desaparecido. Nunca se había ido realmente. Yo la había visto antes. Yo sabía quién era. Y si la encontraba, tal vez encontraría a mi hijo. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo del sol brillando como una advertencia antigua. Sentía que mi mente intentaba armar un rompecabezas que alguien me obligó a olvidar durante 20 años. Caminé por la casa en silencio, de un lado a otro, como si mis pasos pudieran ordenar mis pensamientos. Hasta que, de pronto, una idea surgió con una claridad casi violenta. El símbolo del sol no era del hospital, era de una fundación. Una fundación que, en ese entonces, anunciaba ayuda a madres vulnerables y que enviaba enfermeras voluntarias a hospitales públicos. Recordé haber visto folletos de esa fundación cuando estaba embarazada. Recordé su logotipo. Recordé su lema. «Iluminamos nuevos comienzos». Y entonces el frío recorrió mi espalda. Corrí al viejo archivador, donde guardaba documentos, recibos y papeles antiguos. Rebusqué entre las carpetas, tiré cosas al suelo, abrí sobres rotos por el tiempo, hasta que por fin encontré lo que buscaba. Una tarjeta plastificada con un borde dorado, Fundación Luz de Madre, y abajo, enfermera asociada, A. Salvatierra. Mi respiración se cortó. Ese nombre, ese apellido, Salvatierra, lo había escuchado antes, muchas veces, demasiadas. Me desplomé en la silla. Mi vecina, la que vivía a solo 2 calles, la señora de mirada tranquila y pasos silenciosos, se apellidaba Salvatierra, pero no era ella exactamente. No, era su hija, una mujer de unos 40 años, la misma a la que, hacía meses, había visto caminando con un niño de ojos sorprendentemente familiares. Unos ojos que me habían hecho temblar sin motivo aparente. Hasta ahora,
A la mañana siguiente, me levanté con un solo propósito: encontrar a esa mujer. Me puse una chaqueta, guardé la tarjeta en el bolsillo y salí sin desayunar. Mis piernas se movían solas, como si fueran guiadas por un instinto primario. Al llegar a la casa de la familia Salvatierra, vi algo que me dejó sin aliento. El niño que jugaba en el jardín tenía la misma curva en la sonrisa que mi madre, el mismo gesto en la ceja izquierda cuando se concentraba, el mismo lunar diminuto cerca del cuello. Era como ver un reflejo enterrado en mi sangre. El mundo se detuvo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una voz a mis espaldas. Era ella, la hija, la ex-enfermera, la mujer del símbolo del sol. No supe qué decir. Mi garganta ardía. Ella me miró con una mezcla de incomodidad y cortesía, sin reconocerme. Solo quería... Susurré. Perdón, creo que me equivoqué de casa. Di media vuelta para irme, pero la voz del niño me congeló. Mamá, mira. Mamá. Sentí un puñal en el pecho. Ella se acercó al niño. Lo abrazó con naturalidad. Entra, cariño, le dijo. Ya voy yo. El niño entró en la casa y ella se volvió hacia mí. ¿La conozco?, preguntó, frunciendo el ceño. Ese tono, esa voz. Mi memoria explotó. La vi claramente, como un fantasma revelándose. Ella inclinándose sobre mí mientras yo lloraba en la camilla. Ella sosteniendo una manta diminuta. Ella diciendo: «Lo siento, no sobrevivió». Ella evitando mirarme a los ojos. Sentí náuseas. Sí respondí con un hilo de voz: «¿Me conoces?». Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron, como si acabara de ver a un muerto. «Tú», balbuceó. «No puede ser». «Eres la enfermera», dije con los dientes apretados. «La que estuvo conmigo el día que di a luz». Ella retrocedió un paso. «No hablemos aquí», susurró. «Por favor». «¿Ese niño?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Ese niño es?». No dijo rápidamente. «No, él no es tu hijo». Pero su mirada, su respiración acelerada, las lágrimas que intentaba contener, era obvio que estaba mintiendo. «Dime la verdad», exigí. «¿Dónde está mi hijo?». Ella miró a su alrededor, nerviosa. Había pánico en sus ojos. «Si hablo, me destruyen», susurró casi sin voz. «A mí, a mi familia. No tienes idea de lo que estás tocando». «Es mi hijo», dije, con una fuerza que no sabía que tenía. «No me voy a detener». La mujer se quebró. Una lágrima cayó por su mejilla. «No fue mi decisión», dijo finalmente. «Yo solo seguí órdenes». «¿De quién?», pregunté, acercándome un paso. Ella tragó saliva. «De la fundación», murmuró. Ellos seleccionaban bebés. «Para una vida mejor», decían. Mis piernas casi cedieron. «¿Mi hijo fue entregado?», pregunté entre sollozos. «¿A otra familia?». La mujer cerró los ojos. «No a una familia», respondió con un hilo de voz. «A alguien con poder». El aire desapareció de mis pulmones. «Dime quién», susurré. Ella abrió los ojos lentamente y lo dijo. Un nombre que jamás habría imaginado. Un nombre que destruiría todo. El nombre salió de su boca como un golpe seco, sin adornos, sin explicaciones, sin posibilidad de interpretarlo de otra manera. Lo escuché, lo entendí, pero mi mente tardó unos segundos en aceptarlo. «No», susurré. «Eso no puede ser cierto». Ella asintió con una expresión rota, como si finalmente hubiera liberado un secreto que la había estado devorando por dentro durante años. «Sí puede», respondió, apenas en voz baja, «y lamentablemente lo es». El mundo se comprimió a mi alrededor.
Sentí un zumbido en los oídos, como si mi cuerpo quisiera protegerme de escuchar algo tan devastador. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar?, pregunté, tambaleándome un paso hacia atrás. La mujer miró hacia la puerta de la casa, temerosa de que alguien pudiera escuchar. Entramos, dijo con urgencia. No puedo decir más aquí, pero yo no quería entrar a ningún sitio. Quería respuestas. Todas. Ahora. No me voy a mover, dije con firmeza, hasta que me lo cuentes todo. Ella respiró hondo, derrotada. Está bien, cedió. Pero si alguien nos ve hablando, estoy perdida. Se apoyó en la baranda del porche, agotada. Por un instante, ya no parecía una enemiga. Parecía una víctima más de algo grande, sucio y antiguo. Hace 20 años empezó. La fundación tenía acuerdos con ciertos benefactores, personas que pagaban grandes cantidades por adoptar recién nacidos sin pasar por procesos legales largos. Para darles mejores oportunidades, decían. Cada palabra me clavaba un puñal. Tú fuiste escogida, continuó, porque eras joven, sola, vulnerable, y porque tu expediente indicaba que podrías aceptar cualquier explicación que te dieran. Bebé fallecido era una mentira común. Nadie hacía preguntas. Mis piernas temblaban. ¿Y mi hijo?, logré decir. ¿Qué pasó exactamente con él el día que nació? Ella cerró los ojos, respiró hondo y lo dijo. No murió. Jamás murió. Fue sacado de la sala mientras tú aún estabas sedada. Lo entregaron al benefactor más importante que tenían en ese momento. Una persona influyente, poderosa, alguien que podía borrar cualquier registro. Mis uñas se clavaron en mis manos. Dime su nombre, exigí. Ella me miró, dudando, pero ya había dicho demasiado para detenerse. Arturo Villaseñor, susurró. Un escalofrío me recorrió. Ese nombre, ese apellido. Todos en la ciudad lo conocían. Empresario millonario, dueño de múltiples fundaciones, hombre ejemplar. Pero detrás de esa fachada siempre había rumores. Rumores oscuros, desapariciones, compras ilegales, influencias que nadie se atrevía a investigar. Él quería un hijo, añadió ella. Un heredero. ¿Y lo consiguió? A través de ti. Me llevé las manos a la boca. Era demasiado, demasiado monstruoso, demasiado real. ¿Cómo permitiste algo así?, pregunté entre lágrimas. Ella tembló. Yo no tenía opción, dijo, rompiéndose. Nos amenazaban. Controlaban todo. Nadie podía negarse. Sentí rabia. Una rabia que quemaba. Pero una pregunta ardiendo por dentro eclipsaba todo lo demás. ¿Está vivo?, pregunté con desesperación. ¿Mi hijo está bien? Ella asintió con lentitud. Sí, está vivo, y según sé, siempre estuvo bien cuidado. Pero tragó saliva. Ahora, el señor Villaseñor está enfermo, muy enfermo, y su familia está peleando por la herencia. Cada palabra era un tambor en mi pecho. ¿Mi hijo está entre ellos?, pregunté. Ella dudó. Hay un joven, dijo finalmente. Un muchacho de unos 20 años. Nunca he hablado con él, pero lo he visto varias veces. Y créeme, es imposible no notar el parecido. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Tiene mi rostro?, pregunté en un susurro. Ella me miró con una mezcla de tristeza y culpa. «Tiene tus ojos», respondió. Mi mundo se desmoronó. Caminé de regreso a casa, sin recordar realmente el camino. Cada paso era un latido irregular. Cada sombra parecía burlarse de mí. Mi hijo vivo. Mi hijo creciendo sin mí. Mi hijo llamando mamá a otra mujer.
Mi hijo creyéndose parte de una familia que lo adquirió con dinero. Me desplomé en el sofá, incapaz de respirar. No sabía si gritar, llorar, reír o destruirlo todo. Pero una cosa quedó clara, tan clara como la sangre en mis venas. Voy a recuperarlo. O al menos, voy a mirarlo a los ojos. Voy a decirle quién soy. Voy a contarle la verdad que me robaron. Tomé un cuaderno y escribí una sola frase. Tengo derecho a conocer a mi hijo. Y debajo, un nombre, Arturo Villaseñor. El hombre que tenía lo mío. El hombre que pronto tendría que enfrentarme. Durante días, no pude pensar en otra cosa. El nombre Villaseñor resonaba en mi cabeza como una campana oxidada, golpeando cada rincón de mi memoria. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a ese joven, el que, según la enfermera, tenía mis ojos, mis gestos, mi sangre, mi hijo. Me repetía que estaba vivo, que había crecido, que respiraba en algún lugar de esta misma ciudad. Pero ese alivio era un arma de doble filo, porque cada pensamiento traía otro más doloroso. No sabía quién era yo. No sabía lo que me habían obligado a perder. No sabía que su vida se había construido sobre un secuestro disfrazado de destino. Y entonces nació un miedo más profundo que todos los anteriores. ¿Y si me rechazaba? ¿Y si me odiaba? ¿Y si yo solo era la intrusa de su historia perfecta? Me llevé las manos a la cara, intentando calmarme, pero no funcionó. Tenía que verlo. Tenía que saber cómo era. Necesitaba comprobar que existía. Pasé 2 días investigando todo sobre la familia Villaseñor. La enfermedad del patriarca era real. Un cáncer agresivo. Los medios hablaban de batallas legales internas, conflictos familiares, tensión por la herencia. Nadie mencionaba a un hijo adoptado. Nadie. Ni una línea, ni un rumor. Hasta que encontré una foto, un artículo antiguo, casi olvidado, de un evento benéfico. El señor Villaseñor aparecía sonriente, en silla de ruedas, rodeado de gente, y detrás de él, un joven de unos 17 años, con mirada seria, cabello oscuro, pómulos marcados, labios que conocía demasiado bien. Me quedé paralizada. Ese rostro, ese gesto, era como ver una versión masculina de mí. Acercaba la pantalla al rostro del muchacho como si pudiera tocarlo. Mis dedos temblaban. Hijo, susurré sin darme cuenta. Una punzada en el corazón me obligó a apartar la mano. Necesitaba más. Más confirmaciones. Más rastros. Más verdad. El tercer día, tomé una decisión que nunca pensé que sería capaz de tomar. Fui a la mansión Villaseñor, no para enfrentar a nadie, solo para mirar, solo para saber. Me quedé a una distancia prudente, cerca de los árboles que rodeaban la enorme propiedad. Había guardias, cámaras y autos entrando y saliendo, pero yo no existía para ellos. Era solo una sombra más, y entonces lo vi. Salió por la puerta lateral, solo, con una mochila al hombro, cabello revuelto por el viento. Unos movimientos juveniles, descuidados, propios de alguien que siempre tuvo libertad. Caminó hacia el jardín, hablando por teléfono, sin saber que yo estaba allí, conteniendo la respiración. Y cuando se giró de perfil, mis rodillas cedieron. Era él. Lo sabía, sin duda alguna. Su nariz, su barbilla, la forma en que entrecerraba los ojos al escuchar. Era como ver a mi hermano cuando era joven. La genética no miente. El corazón tampoco. Me llevé una mano al pecho. Un sollozo salió sin permiso. Tuve que taparme la boca para que no se escuchara. El joven levantó la vista, como si hubiera sentido algo. Miró hacia el jardín.
hacia donde yo estaba escondida. Por un segundo eterno, pensé que me había visto, que nuestras miradas se habían encontrado después de 20 años. Pero no, solo se colocó los auriculares y siguió caminando. La vida seguía para él, una vida que no me incluía. Ese pensamiento me cortó la respiración. Regresé a casa temblando, con la imagen de mi hijo grabada en cada rincón de mi mente. Me senté en el suelo, apoyada en la cama, incapaz de moverme. Lo vi, dije en voz baja. Es real, es él. Lloré, pero no de tristeza. No solo. Lloré porque, por primera vez en 20 años, tenía algo más que dolor. Tenía un propósito. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que fuiste a la casa. Tenemos que hablar. Mañana, sola. Sentí un escalofrío. Era la enfermera. No sabía si quería ayudarme o si me estaban vigilando, pero sabía algo con certeza absoluta. No iba a detenerme. No iba a renunciar. No iba a permitir que me robaran a mi hijo por segunda vez. Guardé el teléfono, limpié mi rostro y escribí una sola frase en mi cuaderno. Mañana cambiará todo. Y lo sabía, porque cuando una madre despierta, nada la detiene. La noche fue interminable. No podía dejar de mirar el mensaje en la pantalla de mi teléfono, como si las palabras pudieran transformar mi destino con solo mirarlas el tiempo suficiente. Mañana, sola, la enfermera o la mujer, que alguna vez fue enfermera, sabía que yo había estado cerca de la mansión. Sabía que había visto al joven. Sabía que estaba a un paso de llegar al fondo de todo. Me acosté sin cerrar los ojos. Cada segundo se movía despacio, pegajoso, como si el tiempo mismo quisiera retenerme antes de enfrentar la verdad. Cuando amaneció, me senté en la mesa de la cocina y tomé un café que no pude beber. Mis manos temblaban, mis piernas también. No era miedo, era una mezcla de ansiedad y rabia contenida. La rabia de una madre a quien le arrebataron lo más sagrado. A las 10 en punto, recibí un nuevo mensaje. Parque del Mirador, Banco 3, 10:30. Me vestí sin pensar y salí. El camino hasta el parque se sintió como una marcha al encuentro de mi pasado y de mi hijo. Cuando llegué, el parque estaba casi vacío. Una brisa suave movía las hojas de los árboles. El olor a césped húmedo me recordó los domingos que imaginé pasar con mi bebé, los que nunca llegaron. Me dirigí al banco número 3. Ella ya estaba ahí. La reconocí enseguida. Cabello recogido, una bufanda que escondía parte de su rostro, manos inquietas. Parecía más envejecida que la última vez, más consumida por la culpa. Se levantó apenas me vio. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Dímelo todo, respondí sin rodeos. Ella se sentó, respiró hondo y comenzó. No tienes idea de cuánto he esperado y temido este día. He vivido con este secreto clavado en la garganta durante 20 años. Mis manos se crisparon sobre mis piernas. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. La mujer miró alrededor antes de contestar. Porque ya no puedo seguir callando, susurró. Y porque él, tu hijo, merece saber la verdad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está en peligro?, pregunté. No, dijo ella rápidamente. Pero sí está atrapado. ¿Atrapado en qué? Ella bajó la mirada. En una familia que no es la suya. En un apellido que lo usa más como símbolo que como persona. En una guerra interna por poder y dinero. Y él, siempre ha sido el más vulnerable de todos. Mi corazón se aceleró. ¿Sabe que fue adoptado?, pregunté. La mujer negó, apretando los labios. No oficialmente, pero siempre sospechó. Lo veía en su mirada cuando alguien mencionaba el pasado de la familia.
como si algo no encajara. Un dolor punzante me atravesó. ¿Y nunca le dijeron nada? No. Y cuando yo intenté insinuar algo, tragó saliva. Me hicieron callar. Guardamos silencio unos segundos. Las hojas caían sobre el camino. Una bicicleta pasó a lo lejos. Pero para mí, el mundo se había reducido a una sola pregunta. ¿Dónde está mi hijo ahora? Ella me miró a los ojos, con una sinceridad que no había visto antes. En el hospital, respondió. Su padre adoptivo está muy grave, y él pasa la mayor parte del tiempo allí. Mi respiración se detuvo. ¿En qué hospital?, pregunté con la voz entrecortada. Ella dudó un instante. Sabía que si me daba esa información, ya no habría marcha atrás. Finalmente lo dijo. Clínica Santa Aurora, piso 5, habitación 512. El número quedó grabado en mi mente. AB 512. Mi hijo. A un ascensor de distancia. Pero escúchame bien, añadió ella, inclinándose hacia mí. No vayas sin pensar. No te acerques bruscamente, y sobre todo, no pronuncies su nombre en voz alta. Hay gente vigilando. ¿Qué gente? Ella miró al cielo, como si buscara fuerzas. Los abogados de los Villaseñor, la familia, los socios, los que temen que este secreto destruya todo lo que han construido. Apreté los puños. ¿Y si ya está destruido?, pregunté. La mujer cerró los ojos. Una lágrima cayó. Solo prométeme algo, susurró. Prométeme que no harás nada que pueda ponerlo en riesgo. Ese muchacho es bueno, de verdad. Él no tiene la culpa. Sentí mi pecho romperse un poco más. Nunca le haría daño, respondí con voz firme. Yo solo quiero verlo. Solo eso. Ella asintió, resignada. Entonces ve, dijo, levantándose lentamente. Ve antes de que sea demasiado tarde. ¿Para quién?, pregunté. La mujer se detuvo, temblando. ¿Para él o para ti? Y se marchó sin mirar atrás. Me quedé sentada, incapaz de moverme. El nombre de la clínica, el número de la habitación, el rostro del joven caminando en el jardín. Todo formaba un destino inevitable. Me levanté, ajusté mi bolso y di el primer paso hacia la verdad. Mientras caminaba hacia la salida del parque, solo pensé en una frase. Hoy veré a mi hijo, pero aún no sabía si él querría verme a mí. La clínica Santa Aurora imponía desde el primer vistazo. Vidrios altos, pulidos, impersonales. Un silencio clínico que no pertenecía al mundo real, sino a uno donde las tragedias se escondían detrás de puertas automáticas. Entré. El aire estaba frío, demasiado frío para ser casualidad. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como si quisiera escapar antes de enfrentar lo inevitable. Me acerqué al mostrador con pasos inseguros. «Buenos días», logré decir. «Necesito ir al piso 5». La recepcionista apenas levantó la vista. ¿Familiar? No, no oficialmente. Pero más que cualquier otra persona en ese edificio, visitante, respondí. Ella me entregó una tarjeta de acceso sin cuestionar más. Ascensores al fondo. El ascensor subió lento, con un pitido en cada piso. En el número 3, mi respiración ya era superficial. En el número 4, sentí que mis manos sudaban. Cuando llegó al número 5, mis rodillas temblaban. Las puertas se abrieron. Pasillo blanco, largo, brillante, despiadado. Habitación 512, que daba a la derecha. Caminé, contando cada puerta, como si fueran latidos. 508, 509. Sentía algo clavado en la garganta, un llanto que llevaba 20 años esperando un lugar para salir. Finalmente,
La 512. Estaba allí. Un simple número metálico sobre una puerta. Y detrás, mi hijo. Tragué saliva. Di un paso adelante. Pero no toqué la puerta. No podía. No todavía. Me quedé quieta, apoyando una mano en la pared, intentando recordar cómo respirar. Fue entonces cuando escuché voces. 2 hombres hablando bajo, justo dentro de la habitación. El testamento no puede abrirse hasta que él firme, decía uno, irritado. ¿Y no firmará?, respondió el otro. No confía en nadie. Hay que convencerlo como sea. Si no, todo se irá al demonio. Mi sangre se congeló. Estaban hablando de él, del muchacho, de mi hijo. Apreté los dientes. Odiaba la idea de que estuviera atrapado en un juego de poder que jamás pidió. Di medio paso hacia la puerta, pero entonces la manija se movió. Retrocedí de golpe. La puerta se abrió y salió un hombre corpulento. Traje caro, cejas tensas, me vio y me estudió. ¿Buscaba a alguien?, preguntó con una amabilidad falsa. No, solo, improvisé. Estoy esperando a alguien. Él asintió, desconfiado, y caminó hacia el ascensor. Cuando desapareció, inhalé hondo. Ese hombre era peligroso. Lo sentía en la piel. Esperé unos segundos. Miré a ambos lados. Y cuando el pasillo quedó vacío, empujé la puerta. Entré. La habitación estaba en penumbra. El olor a desinfectante era fuerte. A la izquierda, conectado a varias máquinas, estaba Arturo Villaseñor, pálido, envejecido, consumido por la enfermedad. Pero yo no estaba ahí por él. A la derecha, sentado en un sillón, con los brazos cruzados y la mirada perdida, estaba el joven. Mi hijo. Mi corazón se rompió en silencio. Era él, más claro que nunca, sin duda alguna. Cabello oscuro, una expresión melancólica que reconocía como si fuera propia. La postura que yo tenía cuando pensaba demasiado. Por un momento, olvidé respirar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Se detuvo. Frunció el ceño, confundido. Yo sabía exactamente qué estaba viendo. Una desconocida que, por algún motivo, lo miraba como si lo conociera desde antes de que respirara por primera vez. Tragué saliva. «Hola», dije, apenas audible. Él parpadeó. «¿Quién es usted?». Mi mundo entero se comprimió en esa pregunta. No podía decirlo. No aquí. No ahora. No con ese hombre moribundo a su lado y guardias probablemente cerca. «Perdón», susurré. Me equivoqué de habitación. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Su rostro tenía algo más. Un gesto, un brillo, una duda en los ojos. Como si una parte de él me reconociera sin saber por qué. Como si algo, en lo más profundo de su memoria genética, dijera: «Esta mujer importa». Él inclinó ligeramente la cabeza. «¿La conozco?», preguntó de pronto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No mentí. «Lo siento mucho». Me giré para salir, pero él habló otra vez, más bajo. «Es extraño», murmuró. «Siento que ya la vi antes». Una lágrima silenciosa cayó por mi mejilla. Me detuve en la puerta, sin girarme. A veces susurré el corazón. Recuerda cosas que la mente no entiende. No dije más. Salí antes de perder el control. En el pasillo me apoyé en la pared, temblando. Nunca había sentido tanto dolor y tanta esperanza al mismo tiempo. Lo había visto, me había visto, y algo dentro de él había reaccionado. No era suficiente, pero era un comienzo. Mientras caminaba hacia el ascensor, una idea comenzó a formarse, clara y peligrosa. Si él no podía acercarse a mí,
Yo tendría que acercarme a él, cueste lo que cueste. Salí de la clínica con las piernas de gelatina. El mundo seguía su rutina. Coches, bocinas, gente mirando pantallas, enfermeras entrando y saliendo. Y yo acababa de ver a mi hijo por primera vez en 20 años, fingiendo ser una desconocida que se había equivocado de habitación. ¿La conozco? Su pregunta seguía rebotando en mi cabeza. Llegué a casa sin recordar cómo. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, deslizando mi espalda hasta sentarme en el suelo. No lloré. No grité. No me desmayé. Solo pensé. Pensé como nunca antes en mi vida. Durante años, había sido una víctima pasiva. La mujer a la que le dijeron, tu hijo murió, y que se tragó la mentira porque no sabía cómo desafiar al sistema. Pero ahora, ya no era esa mujer. Había visto al monstruo detrás de la máscara. Había visto al niño convertido en hombre. Y, lo peor de todo, había visto mi propio reflejo en sus ojos. Me levanté lentamente y fui a la mesa del comedor. Abrí el cuaderno donde había escrito: tengo derecho a conocer a mi hijo. Debajo, añadí, y él tiene derecho a saber quién es. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y empecé a trazar un plan. No uno perfecto, no uno bonito, pero sí uno posible. Tenía 3 problemas enormes: la familia Villaseñor, poder, abogados, dinero, contactos, la fundación, capaz de borrar expedientes, comprar silencios, desaparecer historias, mi propia reputación. Ya me habían acusado de intento de secuestro una vez. Cualquier paso en falso y me hundirían. Necesitaba algo que ninguno de ellos pudiera manipular. Algo que hablara por sí mismo. Adni. La palabra cayó en mi mente como un martillo. Podían negar los expedientes. Podían destruir archivos. Podían decir que yo estaba loca, obsesionada, traumada, pero no podían cambiar la genética. La idea me asustó tanto como me dio fuerzas. Si conseguía una prueba de ADN entre él y yo, no habría discurso, abogado ni millonario capaz de borrar la verdad. Pero para eso, tenía que acercarme de verdad. No como una mujer que se equivoca de habitación, sino como una extraña que, de pronto, empieza a aparecer demasiado cerca. Y ahí estaba el riesgo. Si la familia Villaseñor se daba cuenta de mis intenciones, me aplastarían. Harían exactamente lo que ya habían intentado: acusarme de secuestro, de acoso, de locura. Esta vez, no dudarían en ir hasta el final. Me froté la cara con las manos, exhausta. ¿Qué harías tú, hijo mío?, susurré, mirando la nada. Si supieras que todo tu mundo se construyó sobre una mentira, querrías saberlo. No tenía respuesta. Cerré los ojos y vi su rostro otra vez, aquella ligera arruga entre las cejas, el brillo de confusión cuando me miró. Es extraño. Siento que ya la vi antes. Sentí un escalofrío. Quizás la sangre sí recuerda. Respiré hondo. No podía acercarme a él como madre. No todavía. Pero sí como algo menos peligroso. Como testigo. Como alguien que dice haber visto cosas que otros quieren ocultar. Tomé mi bolso. Guardé la tarjeta de visitante del hospital, el número de habitación que ya tenía grabado en el alma, y el pequeño gorro de bebé que conservaba desde su nacimiento. El primer paso no iba a ser hacia él. Iba a ser hacia otra persona. La policía. Los mismos que me habían esposado, humillado y acusado, ahora iban a escucharme de nuevo. Pero esta vez no iba como una mujer confusa que perseguía a una enfermera. Iba como una mujer que tenía pruebas, nombres y un monstruo con apellido millonario detrás de ella. Y sobre todo, iba como lo que siempre fui: una madre. Parte 10. La prueba que nadie quería hacer.
La comisaría olía a café recalentado y papel viejo, el mismo lugar donde, días atrás, habían escrito mi nombre al lado de la palabra secuestradora. Entré con la espalda recta, aunque por dentro temblara. El oficial que me había interrogado la primera vez me reconoció al instante. «Señora Ramírez», dijo, incómodo. «No esperaba verla tan pronto». «Yo tampoco esperaba volver», respondí. «Pero ustedes cometieron un error». Él frunció el ceño. «Las acusaciones en su contra fueron retiradas. No hay cargos activos». «El error no fue acusarme», dije lentamente. «El error fue no seguir el rastro correcto». El oficial me miró con esa mezcla de condescendencia y cansancio que reservan para los casos que creen emocionales. «Mire, señora, entiendo que haya pasado por un momento difícil, pero…» Saqué la carpeta que había preparado. Fotos impresas del símbolo del sol, la tarjeta de la fundación, el recorte de la noticia de la familia Villaseñor y, por último, una copia del expediente antiguo que me habían mostrado en el hospital. Lo puse todo sobre la mesa. «Quiero que mire esto», dije, «y que me diga si le parece la fantasía de una mujer trastornada o el principio de un caso de tráfico de menores». La palabra tráfico lo hizo enderezarse en la silla. Tomó los documentos y empezó a leer. Al principio, con pereza, después, con atención real. «¿Estos papeles, de dónde los sacó?», preguntó, señalando el expediente viejo. «Del hospital», respondí. «No del informe oficial que me dieron hace 20 años. De un archivo alternativo que alguien se olvidó de borrar». Tragó saliva. Pasó a la tarjeta de la fundación, al logotipo del sol, al nombre de la enfermera. «Fundación Luz de Madre», murmuró. «No suena ilegal». «Los monstruos raramente lo hacen», respondí. Él siguió leyendo. Llegó al recorte donde aparecía Villaseñor con el joven detrás. «Mi hijo». El oficial se detuvo ahí. «¿Quién es él?», preguntó. Mi corazón dio un vuelco. «Creo», dije despacio, «que es el bebé, que se supone que murió en mis brazos». Le conté todo, sin omitir nada. La mentira del hospital, la fundación caritativa, la confesión de la enfermera, el nombre de Arturo Villaseñor, la mansión, la clínica, la habitación 512 y, sobre todo, la sensación física, visceral, genética, de que ese muchacho era mío. Cuando terminé, el oficial ya no tenía cara de aburrido. Tenía cara de alguien que acababa de tocar algo demasiado grande. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo?», preguntó, bajando la voz. «Si esto es cierto, no estamos hablando solo de su hijo. Hablamos de una red, de años de adopciones ilegales, de complicidad médica». «Lo sé», respondí. «Y también sé que si ustedes miran hacia otro lado, serán parte de esto». Hubo un silencio pesado. Él respiró hondo, se frotó la frente y dijo: «No puedo abrir un caso formal solo con sospechas y recuerdos, señora». Lo sabía, lo esperaba. Por eso, había guardado mi carta más fuerte para el final. «Entonces no habrá un caso aún», dije. «Solo háganme un favor». «¿Qué favor?». Lo miré fijamente. «Quiero que ordenen una prueba de ADN entre mí y ese muchacho». Se quedó mudo. «No podemos obligarlo», respondió al fin. «Es mayor de edad. Tiene derechos. Necesitamos su consentimiento». «No lo obliguen», contesté. «Solo háganlo parecer un protocolo. Digan que es por un tema de herencia, por una duda médica, por lo que quieran. Pero consíganlo». El oficial me sostuvo la mirada largo rato. «¿Y si no coincide?», preguntó. Me dolió incluso imaginarlo, pero no dudé. «Entonces
Me iré, respondí. Lo dejaré vivir su vida en paz. No volverán a saber de mí. ¿Y si sí coincide? Añadió en voz baja. Sentí las lágrimas picarme los ojos. Entonces, tendrán que decidir si van a proteger a una familia rica o a una madre a la que le robaron un hijo. Hubo otro silencio. Finalmente, el oficial se levantó. Necesito hablar con mi superior, dijo. No le prometo nada, pero revisaré esto. Asentí, entendiendo que en lenguaje policial, eso era más de lo que la mayoría recibía. Salí de la comisaría con el corazón hecho pedazos y, a la vez, con una pequeña chispa de algo nuevo. No era esperanza, era amenaza. Si el ADN lo confirmaba, ya no sería solo la loca del hospital. Sería la prueba viviente de un crimen. Y eso asusta incluso a los que creen estar por encima de la ley. Los días siguientes fueron una tortura. No sabía si la policía seguiría mi petición o si tirarían mis papeles a la basura en cuanto saliera. No sabía si la enfermera sería silenciada. No sabía si la familia Villaseñor sospechaba ya de mí. Dormía poco, comía menos, solo vivía pendiente del teléfono. 3 días después, sonó. «Señora Laura Ramírez», dijo la voz del oficial. Sentí que el suelo desaparecía. «Sí, soy yo. Necesito que venga a la comisaría. Hoy. Es importante». Mi mente se dividió. Lo lograron. O me van a hundir. El camino se me hizo eterno. Cuando llegué, el oficial me recibió con un rostro difícil de leer. Ni frío ni cálido. Algo en el medio. «Pase a la sala de reuniones», dijo. Dentro había otra persona. Una mujer de traje oscuro, mirada firme, gesto profesional, fiscal, política, poder. Me senté frente a ellos. La fiscal habló primero. «Señora Ramírez, he revisado su caso. También hemos recibido una llamada muy molesta de los abogados de la familia Villaseñor». Sentí un nudo en la garganta. «¿Saben que estoy involucrada?», pregunté. «Saben que preguntó por ellos», contestó ella. Y no les hizo ninguna gracia. Entrelacé las manos sobre la mesa para que no vieran cómo temblaban. «¿Hicieron la prueba?», susurré. El silencio que siguió me perforó los nervios. El oficial deslizó un sobre la mesa, blanco, sellado, pesado como una sentencia. «Aquí está el resultado», dijo. «ADN comparativo entre usted y el joven que figura legalmente como hijo de Arturo Villaseñor». Me quedé mirando el sobre. Era ridículo, pero temía abrirlo. Si decía que no, toda mi alma se derrumbaría. Si decía que sí, todo el mundo que habían construido alrededor de él comenzaría a desmoronarse. La fiscal carraspeó. «Lo abrimos nosotros», dijo. «No hace falta que lo vea para saber lo que significa». Me miró fijamente. «Coincidencia del 98%. Madre biológica». No lloré, no grité, no me desmayé. Solo respiré, por primera vez en 20 años. Entonces, susurré, «No estoy loca». La fiscal dejó escapar un suspiro. No respondió. «No lo está». El oficial me miró con una mezcla de culpa y respeto. «Lo siento», dijo, «por cómo la tratamos antes». Asentí. No había tiempo para resentimientos. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. La fiscal cruzó las manos. «Ahora es cuando las cosas se complican», me explicó, con palabras legales que me ardían en la piel, que el reconocimiento de maternidad no borraba automáticamente 20 años de papeles, documentos, apellidos y poderes notariales. Que había un entramado jurídico gigantesco. Que la familia Villaseñor podía contraatacar. Que iban a alegar buena fe, adopción irregular
ignorancia de los hechos. Pero no pueden negar el origen, dije. No pueden negar que me lo quitaron. No, admitió ella. Eso, con este resultado, es imposible. Hizo una pausa. El problema, añadió, es que ellos ya preparan su defensa. Y la estrategia es clara. Van a usar su pasado reciente en el hospital para presentarla como una mujer obsesionada, inestable, capaz de cualquier cosa, incluso de intentar secuestrar a un joven que ni la conoce. Ahí estaba, el puñal. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Aunque ya lo sabía. El oficial bajó la mirada. La fiscal fue directa. Me acusaron formalmente de que usted ha intentado acercarse al muchacho, con intenciones poco claras. Quieren una orden de alejamiento. Y, en el peor de los casos, podrían intentar que la acusen de intento de secuestro otra vez. Sonreí. Una sonrisa que ni yo conocía. Es irónico, dije. Me acusan de intentar robar al hijo que me robaron. La fiscal me miró, con un brillo particular en los ojos. Algo parecido a admiración. Por eso la cité, respondió. Porque en este momento hay dos historias enfrentadas. La de una señora poderosa con apellido respetado y la de una mujer a la que el sistema destrozó. Respiró hondo. Y la pregunta es, ¿quiere pelear? La miré. Pensé en mi hijo, en su mirada confundida, en la habitación 512, en la forma en que dijo, siento que ya la vi antes. Pensé en la enfermera, en la fundación, en el sol estampado, en el llavero. Pensé en los años que me robaron y en los que podría recuperar. No vine aquí a pedir permiso, respondí al fin. Vine a exigir que se llame a las cosas por su nombre. La fiscal inclinó la cabeza. Entonces empezaremos por ahí, dijo. En la prensa ya corren titulares. Mujer acusada de intentar robar a un joven heredero. Hizo una pausa. Veremos cuánto tardan en cambiar a madre a la que le robaron un bebé. Demuestra que el heredero nunca fue suyo. Sentí un escalofrío. ¿Puedo verlo?, pregunté de pronto. ¿Puedo hablar con él? La fiscal dudó. Legalmente, aún no contestó. No mientras no definamos su protección. Pero una cosa sí le prometo. Esta vez, no la vamos a dejar sola. Me levanté despacio. No necesito que me protejan, dije. Solo necesito que no me tapen otra vez la boca. Ella asintió. Cuando salí de la comisaría, las cámaras de televisión ya estaban allí. Los periodistas empezaban a hablar de irregularidades, de posibles adopciones ilegales, de misterios en el pasado del magnate Arturo Villaseñor. Yo solo pensé en una cosa. El mundo ahora sabía que yo no era una loca persiguiendo bebés. Era una madre reclamando lo que le arrancaron. Me habían acusado de intentar robar un hijo que nunca fue suyo. Pero la verdad ya estaba escrita en la única prueba que nadie podía comprar, su ADN. Y el mío